Bueno, mi nombre es Paola Borges, yo trabajo en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, conocido como PNUD. El PNUD es un organismo del Sistema de Naciones Unidas, es uno de los organismos, de los tantos organismos como OIT, UNICEF, ONUDI. Nuestro objetivo es la administración de proyectos de desarrollo, es apoyar a los gobiernos nacionales para ejecutar sus políticas de desarrollo, proyectos o programas. También trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, con universidades, con otros actores. Hoy me toca hablar cuál es nuestro rol frente al desarrollo inclusivo y sostenible. ¿Qué hacen los organismos internacionales para colaborar con la agenda de desarrollo? ¿Se escucha? ¿Sí? Lo primero es que nosotros estamos al servicio de los gobiernos. Los organismos internacionales no fijan las políticas. Nosotros, a partir de nuestra experiencia, tanto nacional como internacional, ofrecemos nuestra colaboración al gobierno nacional, provincial o municipal para ejecutar sus políticas. Y tenemos toda una normativa y todo un mecanismo de implementación de las políticas. Es decir, que estamos colaborando con nuestra contraparte natural, es la Cancillería. Nosotros no podemos ejecutar ningún programa que no esté avalado por la Dirección de Organismos Internacionales de la Cancillería. Firmamos en conjunto con todo el sistema como un documento en qué áreas de intervención vamos a intervenir, a ayudar, a nivel de Sistema de Naciones Unidas y a nivel de PNUD en particular. Es decir, que nosotros no podemos hacer cosas que estén por fuera de lo que el gobierno estableció con los organismos internacionales. Esto como para dar una introducción, para ver qué se hace desde los organismos internacionales. ¿Y qué es lo que nos rige a nosotros, sobre todo desde el año 2015? Bueno, nosotros todas nuestras intervenciones y todos nuestros instrumentos y todas nuestras programaciones están insertas en la Agenda 2030. Yo sé que estuvo acá Luis Di Pietro y Gabriel, del equipo de Gabriel Agosto, y creo que él ya contó, ¿no?, cuál es la experiencia de Argentina en el aterrizaje de esta agenda a nivel nacional. Esta agenda es desafiante, es ambiciosa, corren los años y las metas y los indicadores nos corren. El PNUD interviene en las políticas para ayudar al cumplimiento de esta agenda. Y lo novedoso de esta agenda, que vino después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran 8, lo novedoso de esta agenda es que incorpora las 3 variables del desarrollo y no considera ninguna política, no considera que las políticas puedan avanzar en el sentido del desarrollo si no incorporan las 3 variables: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental. Es decir, que las políticas tendrían que estar en la intersección de estos 3 conjuntos. Esto que he dicho así es muy sencillo, a la hora de diseñar las políticas y de pensar los problemas de desarrollo, no es tan sencillo. Se requieren de instrumentos novedosos, de nuevas políticas, de nuevos consensos y requiere de muchos desafíos financieros y de implementación. Y sobre todo de alianzas, necesitas nuevos actores, necesitas convocar a nuevos actores, traccionar, que muchos más actores estén incluidos respecto de las políticas anteriores. ¿Y cómo se materializa esta agenda? Esta agenda en el año 2015 se hizo una consulta a nivel mundial que participaron no sé cuántos millones de chicos y jóvenes, donde todo el mundo, a través de las redes, ¿no?, a través de una página, ponía cuál era la visión de ellos en el 2020, ¿no? ¿Qué querían del mundo en el 2020? Y bueno, y todo el mundo libremente escribió lo que le parecía que el mundo tenía que ser el 2020. A partir de eso, los estados nacionales fijaron los objetivos, fijaron las metas y consensuaron en Nueva York a ver cuáles de todos esos objetivos que habían puesto los jóvenes, la sociedad civil, el sector privado, los bancos, había como un consenso internacional para fijar las políticas de desarrollo. Y de todo ese trabajo, que fue terriblemente arduo, se logró la agenda, firmada por 189 países, digamos, consensuada, y todos los países trabajando en pos de estos objetivos.
Ese año fue muy convulsionado porque también salió la encíclica papal, la Laudato, donde también tenía muchas coincidencias con la agenda, como con mucha movilización y mucho análisis detrás de todo, de qué tipo de desarrollo queríamos, ¿no? A nivel mundial. Entonces, perdón, ¿soy yo la que lo muevo? Ahí. Entonces, esta agenda finalmente se conformó con 17 objetivos de desarrollo y 169 metas. Ahora, ¿cuáles son los principios de esta agenda? Los principios de esta agenda es universalidad, implica que los objetivos y las metas son relevantes para todos los gobiernos y los actores, y tiene ya el crecimiento, ya no importa. El desarrollo no es crecimiento e ingreso, es mucho más que el crecimiento. Es ingreso, crecimiento, más un montón de otras variables. Acceso a justicia, acceso a servicios básicos. De nada sirve que yo viva en una zona con mucho ingreso si no tengo acceso a agua potable. Es decir, que mira la multidimensionalidad del desarrollo. Y si bien es una agenda para todos los países, es una agenda con responsabilidades diferenciadas. Cada país tiene una responsabilidad y adapta sus metas de acuerdo a la realidad local, de acuerdo a la realidad de cada país. Es integral. Integral significa equilibrar estas tres dimensiones: inclusión social, crecimiento económico y protección ambiental. Ahora, ¿qué es equilibrar estas dimensiones? Quiere decir que si yo soy un emprendedor de la ciudad de Buenos Aires, no solo voy a mirar mi cadena de valor en términos de mi producto, sino en términos de que si contamino el agua, si uso bien la energía, si hago uso racional de la energía, a qué tipo de jóvenes empleo, si tengo algún impacto a nivel local. Implica más que mirar solo mi cadena de producción y mi producción propia, ¿no? Ahora, esta integralidad también significa que las políticas tienen que ser interpretadas desde otra forma. En cada una de las políticas yo tengo que ver, ¿hay seguridad ambiental? ¿Hay seguridad social? Digamos, tengo que mirar todas las variables a la hora de yo sentarme en el escritorio y decir, bueno, yo quiero hacer un programa que tienda a la empleabilidad de los jóvenes, suponga. Y no dejar a nadie atrás. Esto quiere decir no mirar los promedios, mirar los desvíos, mirar quién está debajo del promedio y abogar porque toda la población esté incluida. Los jóvenes, las mujeres, los indígenas, la diversidad sexual, todos. Y pretende fijar un piso para todos. Y esto es un desafío muy importante y que tiende a la universalidad, ¿no? Digamos, no me sirve de nada una política si no mira y lo importante es cómo detectar esta población invisible, ¿no? Los más vulnerables. Y esto es un desafío que impone la agenda. ¿Por qué? Porque lo importante acá es combatir las desigualdades. Y para combatir las desigualdades los promedios a mí no me sirven. Tengo que ir a otro tipo de medidas estadísticas, digamos. Si no entienden, pueden preguntar, ¿no? Digamos. Entonces, esta es una agenda para todos, no importa el lugar en el mundo en que estemos, ni nuestras condiciones sociales, ni nada. Es una agenda que al tener 17 objetivos que cubren casi la totalidad de los temas, rompe los hilos, rompe los sectores. Ya no me sirve pensar en política industrial, sectorial o en política educativa sin pensar intersectorialmente. Como es tan ambiciosa, hay que identificar inversiones en aceleradores. El PNUD, y acá es donde el PNUD contribuyó con la agenda, ¿no? Dijo, bueno, tratemos de focalizar los recursos en aquellas áreas de intervención que pueden generar mayor aceleración para el cumplimiento de los objetivos. Mujeres, acceso a energía, hay temas que aceleran más el desarrollo que otros. Y para eso ahora vamos a ver cómo detectamos esos temas.
Identificar cuellos de botella, dónde están los problemas que puedan atrasar, qué hacemos para tener catalizadores y poder resolver estos cuellos de botella cuando hacemos el diseño de las políticas. Y esto es algo que las políticas que están, digamos, como está en estudio, que es buscar soluciones innovadoras, ¿no? Más de lo mismo va a dar los mismos resultados. Entonces, es un enfoque multidimensional que tiene, que aboga por la articulación territorial, por la articulación intersectorial, por mirar todo el ciclo de vida de las personas y siempre respetando la participación ciudadana. Estos son como los criterios de abordaje cada vez que uno define la política. ¿En qué ámbito vamos a intervenir sin descuidar los 3 ámbitos de nacional, regional, provincial, municipal? Traccionando a los niños y a los más viejos, no olvidarse de las poblaciones más vulnerables, y encontrar nuevos mecanismos de diálogos inclusivos, ¿no? Más de lo mismo ya se sabe que no rinde lo mismo y rompe con los hilos sectoriales territoriales. Por ejemplo, esta agenda, ¿no? Que ustedes están en la ciudad de Buenos Aires, el objetivo 11 de desarrollo de la agenda, eso lo vieron con Luis Di Pietro, ¿no? Ya, todos los objetivos, la adaptación a la Argentina. Es ciudades y comunidades sostenibles. Las metas más chiquitas son vivienda adecuada, sistema de transporte, urbanización incluyente, salvaguardar el patrimonio, los desastres naturales, el impacto ambiental, adaptación al cambio climático, infraestructura, edificios sostenibles. Eso sería lo que uno interpreta. Si cumple todas esas metas, vamos a lograr una ciudad inclusiva. Ahora, cada una de esas metas está relacionada con productividad, con infraestructura, con calidad de vida, con equidad e inclusión social, con sostenibilidad ambiental y con gobernanza y legislación. Y cada una de esas variables están relacionadas con distintos ODS, productividad con la infraestructura y con el empleo decente y crecimiento, con lo cual se van relacionando todos los objetivos y para hacer un plan estratégico o un plan de desarrollo que contemple la agenda y que todas las políticas estén asociadas a... No es un trabajo menor. Porque después tenés los propios instrumentos de gestión de la propia municipalidad, de la propia ciudad, presupuesto. Entonces, ¿cómo hacemos más o menos para dar un enfoque multidimensional a las políticas o al desarrollo local, ¿no? Obviamente que esto trae aparejado temas del desarrollo local, ¿no? Del desarrollo, de la teoría del desarrollo local. Primero, definición del problema en base a las prioridades propias de cada país. Definir el problema es clave, porque vos no vas a poder abordar todas las metas ni todos los problemas juntos. Entonces, los problemas tienen que ser aquellos que son prioritarios para lo local. A partir de la definición del problema, definís la teoría de cambio, cuáles son las causas de esos problemas, cuáles son los efectos, y acá vamos a ver que vamos a definir como un marco lógico. Vamos a definir las intervenciones, qué tipo de políticas públicas puedo hacer y cuál es la viabilidad financiera y la efectividad costo de estas políticas, y después el monitoreo y la evaluación. Por ejemplo, ¿cómo construimos una teoría del cambio? Por ejemplo, tenemos un objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas, ¿no? Tiene que ver con acceso a justicia para todos. Está relacionada con el desarrollo humano, con la pobreza, con las exclusiones sociales, con la educación. Y a su vez, estas 4 variables están relacionadas con otras tantas metas. Y con indicadores que reflejan estas metas que tienen que ver con el año promedio de educación, brecha hombre-mujer en el trabajo remunerado, personas afectadas. Es necesario realizar un análisis cuantitativo, mapas de... ¿Cómo llegas a esta construcción de esta teoría del cambio? A partir de indicadores cuantitativos, ustedes en este caso en la ciudad tienen que tener indicadores a nivel de barrio, procesos inclusivos de diálogo y un mapeo del problema. ¿Cómo detectás los problemas claves? Hablando con la gente. Es súper importante implementar el diálogo inclusivo con los actores locales claves. No hay ninguna política de desarrollo local exitosa que no tenga arraigo en los actores locales. Todas las políticas de desarrollo local son sostenibles, ya sean productivas, sean administrativas,
si no tienen un arraigo en algún actor local que las implemente o que las sostenga a través del tiempo. Nunca una política de desarrollo local es exitosa si viene desde arriba hacia abajo. Si no es endógena con los propios actores, en general no es sostenible. Cuando hacemos, bueno, y obviamente que tiene que tener la integral. Esto que suena así tan sencillo, la teoría del cambio, requiere de mucho análisis, de mucho dato y de mucho conocimiento de la realidad local, de la realidad local y de la opinión también de los locales, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos, una vez que tenemos todos, ¿volvés a la anterior? Perdón, yo no puedo. Acá, nosotros en todo este mapa de problemas que tenemos que encontrar aquellas variables más relevantes que aceleren y que sean las más fáciles de implementar, que tengan la mayor impacto y que aceleren más el desarrollo. Entonces, por ejemplo, tenemos erradicar la pobreza. Esquema para identificar el impacto de los drivers. Los drivers son aquellos variables más relevantes que me van a traccionar más el desarrollo. Y balance de las 3 dimensiones. Entonces yo, por ejemplo, tengo erradicar la pobreza. Sabemos que está relacionado con mercado laboral, con educación, con sistemas de protección social. Tengo todas las metas y veo si están relacionadas con las 3 variables, metas económicas, sociales y medioambientales. Acá sería. Y después, ¿cuáles tendrán más impacto positivo, negativo o neutral? A fin de priorizar las políticas que voy a hacer. ¿Cómo yo priorizo la política? ¿Cómo yo voy a decir, bueno, ¿por qué voy a hacer, en vez de infraestructura, voy a hacer mercado laboral, voy a hacer una política para empleo joven? ¿No? Porque los recursos son escasos y yo voy a tener que definir qué tipo de política voy a hacer. Después defino las intervenciones. Transformar la estrategia en un plan de acción, identificar cuellos de botellas, mapeo de intervenciones existentes y viabilidad financiera. Cuando hago la teoría del cambio, yo voy a tener un marco lógico. Yo voy a decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿A qué quiero llegar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles van a ser las actividades y mis productos de aquellos problemas que yo quiero resolver? Una vez que yo tengo esa teoría del cambio y tengo cuáles son aquellas variables más relevantes que me van a traccionar más rápidamente el desarrollo, voy a hacer una estrategia de ejecución, una agenda de políticas públicas y voy a ver su viabilidad financiera. Transformar la estrategia definida en un plan de acción quiere decir identificar cuellos de botella ex antes, qué barreras burocráticas, logísticas. Por ahí tengo que sacar una ley para hacer una política. ¿Y sabés que sacar una ley me cuesta más que el tiempo de implementación que tengo? Entonces, por más que ese driver sea muy dinámico, en el tiempo establecido que tengo, o es muy costoso, o el costo-beneficio no me resulta. Tengo que partir de lo existente. La agenda es muy clara en ese sentido. No descartemos todo lo obtenido hasta el momento. Partamos de lo que existe y lo que es bueno. Y la viabilidad financiera, ¿no? Costo-efectividad, esto es medio así muy económico, microsimulaciones, impactos fiscales que son como instrumentos econométricos un poco más sofisticados. Y elegir de la mayor impacto al menor impacto. ¿Pero por qué hace todo esto los organismos? Porque están preocupados porque la agenda se le impone un tiempo, es 2020. En el 2020 se entiende que nosotros tenemos que llegar a cumplir un montón de objetivos y metas que nos pusimos y consensuamos. Entonces, una vez que defino qué tipo de políticas públicas y que la viabilidad financiera, hago mi hoja de ruta, ¿no? Veo cuáles van a ser mis políticas que van a acelerar más el desarrollo, cuáles son aquellas políticas que voy a tener cuellos de botella, pero las necesito hacer y voy a ver cómo los voy a resolver, y los medios de implementación, ¿no? Con cuánto dinero dispongo. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Yo tengo desnutrición crónica infantil, ¿no? Entonces, yo sé que talleres educativos en escuelas acelera el progreso. Tiene alto impacto, pero logra menos la aceleración, pero tiene menos factibilidad. Entrega a familia, veo. Ahora, ¿esto cómo lo sé? ¿Cómo yo sé que es mejor hacer talleres educativos en las escuelas o entregar alimentos? Por la bibliografía.
Yo cuando hago el árbol de problema y defino a dónde quiero llegar, cuáles van a ser mis productos, o hago el antiguo marco lógico, yo hablo con lo local, hablo con los actores, hago un diálogo, leo la bibliografía, hago un estudio del caso, si es necesario hago focus groups, uso datos cuantitativos. El tema de los datos es muy relevante. Si bien en Argentina no tenemos muy buenas bases de datos administrativos que nos permitan tener como los datos a nivel más individual, ¿no? Que no todas las bases son consistentes, si uno ve el tema de AFIP, después no consiste con el de protección social, pero el CINTIS está trabajando en este sentido y está haciendo muchos esfuerzos y nosotros estamos apoyando al CINTIS para lograr avanzar en tener datos para hacer este tipo de análisis. Tiene que ver con el estudio del estado de arte de cada una de las políticas, ¿no? Entonces, yo voy a priorizar de todo cuáles van a ser las de mayor impacto y las de mayor factibilidad. La siguiente. Y finalmente, una vez que establezco la política, voy a monitorear y evaluar, ¿no? Ahora, esto que se dice, que voy a monitorear y evaluar así muy sencillamente, que todos los documentos de proyectos y todas las políticas lo dicen, es difícil porque después yo tengo la restricción de otra vez de los datos. ¿Cómo sé yo que la ruta que construí o la calle que está siendo usada por el vecino de la calle 5 y que ese vecino de la calle 5 tiene agua, tiene luz, tiene infraestructura, ese niño va a la escuela, ese niño tiene alimentación saludable? Eso no lo capta ni una encuesta permanente de hogares, ni un censo, ni cualquier base administrativa relevante. Eso requiere un montón de esfuerzos de datos, de estadística, pero lamentablemente que para detectar y no dejar a nadie atrás y que todo el mundo esté por encima del promedio y que no haya desvío, necesitamos ese tipo de datos que va a la cuadra, a la calle en 5 y quién vive ahí y quién es esa familia. La tecnología lo permite y el Big Data también. Hay tecnología. El Salvador lo hizo, Honduras también. Tenían un sistema con teléfono que cargaban los encuestadores, iban a la casa y cargaban la encuesta y iban semanalmente. Entonces, semanalmente, la tecnología, obviamente que es más costoso, pero la tecnología lo permite. Y entonces vos podés detectar cuáles son las zonas donde las carencias son mayores. Entonces, esto lo que está, digamos, lo que parece así simple, requiere de todo un desarrollo tecnológico y es posible hacerlo. Y es posible lograr saber la situación de cada persona. Después discutiremos cuál es la mejor forma, cómo se desarrolla, pero se hizo en otros países y se logra. Y volvé a la anterior, por favor. Y acá vemos un poco de qué es monitorear algo multidimensional. Una familia que vive en la calle 5. ¿Cómo usa el tiempo? ¿Qué tipo de empleo tiene? ¿Qué servicios públicos? ¿Cuáles son los indicadores de acoso, de violencia? ¿Cuáles son los indicadores de bienestar subjetivo? Porque muchas veces las personas, lo subjetivo acá es relevante. Yo puedo decir, no, yo estoy bien. No, señora, usted está bien, pero a usted le falta, el agua no es potable. No, pero subjetiva. O puedo decir, yo tengo que estar mal, digamos, sin entrar en el concepto de la felicidad, ¿no? Y todos los indicadores de felicidad existentes que mucha gente las desarrolla y que se dedican a la academia mucho. Sí, sí. Bueno, eso es un tema no de, ningún instrumento de política pública, ningún programa universal ni local va a modificar, si bien puede modificar las conductas, no, digamos, va a ser irrespetuoso de las elecciones individuales, digamos. Lo que sí estoy segura es que los programas, no importa qué tipo de programa, si es productivo, si es de alimentos, si es de salud, lo primero que hay que hacer es poner a las personas en el centro de la política.
Siempre la persona, uno cuando empieza a diseñar un proyecto, lo primero que tiene que pensar es en las personas, en tu población. ¿Y cómo vas a empoderar a esa población? Si vos no centrás en las personas, si vos te dedicás a ver el instrumento, si es mejor un cash transfer o dar un subsidio, tenés que ver cuál es tenés que empezar a diseñar mirando a las personas. Cuando vos mirás a la persona, la solución viene por añadidura. Porque vos vas a encontrar aquellos instrumentos que más van a potenciar y más van a empoderar, bueno, es una palabra que está de moda, pero es verdad, que empoderar de forma tal de que esa persona no lo va a elegir más. Ese es el éxito de tu política. Una política que le entrega alimentos, que le obligue a ir al centro de salud, pero que no cumpla, eso no es empoderar. Si la persona realmente no... Porque empoderar después es que la persona pueda gozar de sus libertades, que se sienta en el derecho a reclamar. Empoderarlo para hacer el reclamo, empoderarlo enseñándole cuáles son sus derechos y obligaciones, por supuesto. Entonces, ojo con esto, cuando uno diseña las políticas, que en general en un papel es muy fácil escribir, el papel resiste, pero si no miramos, y sobre todo cuando aterrizamos en lo local, cada política de desarrollo local es un mundo. Es muy difícil que una política de desarrollo local, sobre todo en municipios pequeños, pueda replicarse inmediatamente en otro. Cada localidad tiene su mundo. Por eso es tan rico y difícil el desarrollo local, digamos, y hacer política territorial, digamos, ¿no? Vos, tu política tiene que ser... Esa persona es como un catalizador. Vos te encontrás algún elemento catalizador que lo mueva a esa persona. Sin entrar en totalidad, digamos, acá tiene entrar en digamos, ¿no? No le puedes imponer, digamos, siempre respetando las libertades y los derechos de cada individuo. Pero esta agenda, si nos vamos a la primer filmina, lo que circunscribía todo eran los derechos humanos y las personas en el centro de la escena. Eso es algo que Naciones Unidas viene abogando desde antes de la agenda, ¿no? El desarrollo inclusivo es eso, ¿no? Es garantizar los derechos a las personas y poner a las personas en el centro de las políticas. Bueno, y monitorear son las clásicas. Sí, claro. Sí. Aquella teoría del cambio, bueno, consecuencias es la consecuencia de causas. Las causas, no, es que justamente en la primera, volvés atrás, por favor, ¿puedo volver a... Anda a la primer film, anda, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Acá, no, la que sigue, esta, no la otra. Esta. Acá cuando uno hace la teoría de cambio, lo primero que parte es en la definición del problema. Es el marco lógico. Quizás me tendría que haber detenido un poco más en cómo se hace esta teoría del cambio y el marco lógico. ¿Cómo se hace una teoría de cambio? Primero se pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas subyacentes a este efecto? Y haces la teoría de la causalidad. Decís, bueno, este niño no va al colegio. O bueno, claro, por ejemplo, repitió, hizo un dropout, se fue al colegio. Y empezás con las causas primeras, ¿no? Porque está embarazada. ¿Por qué está embarazada? Y vas al principio. ¿Y por qué? Y empezás en tu cadena causal, en tu cadena causal para atrás, vas viendo cuáles son los problemas y cuáles son las políticas que va a afectar a cada una de esas causas, y en función de eso haces tu política de desarrollo. Por ejemplo, que el niño fracase en 4º grado, quizás tiene que ver con un problema de nutrición infantil. Por supuesto, por supuesto. No, es que uno diseña en función, uno cuando se sienta a hacer una política, por ejemplo, de cash, no sé, las políticas tradicionales de cash transfer, van a las causas.
atacan el problema, atacan la deserción escolar, le entregan el cash transfer a cambio de que vaya y asista al colegio. Porque el problema primigenio es que el niño no asiste al colegio. Ahora, seguramente que para que el niño asista al colegio tenés que trabajar con la familia y tenés que trabajar con la madre y tenés que hacer, qué sé yo, política de... Mirá. Ah, pero vos querés que... Si yo tuviera el porqué de las cosas en el mundo, no estaría parada acá. No, a ver. No. A ver. Cuando uno diseña una política, primero hace la teoría causal. Ve las causas primigenias de por qué surge determinado problema. Ve, por ejemplo, si uno hace un programa de educación, seguramente que va a los trabajos de investigación y ve cuáles son los determinantes de la calidad educativa, y en función de esos determinantes de la calidad educativa, que tienen que ver con la infraestructura, con la estructura de la familia, con el nivel educativo de los padres, con el acceso a biblioteca, con el acceso a computadoras, con el acceso a... Entonces, en función de todo, y eso hace un ejercicio, una econometría, hace un ejercicio estadístico y detecta aquella variable que tiene más, que explica, no es causal, pero sí que explica el mayor impacto en la nota final del niño. Entonces, en función de eso te dicen, si tiene que ver, y en general siempre es el nivel educativo de la madre. Bueno, entonces hacen las políticas educativas tendiendo a que el niño, a compensar aquella política que mejor compense que el nivel educativo de la madre define el desempeño escolar del niño. Esas son las políticas tradicionales en educación. Mira, yo cuando Naciones Unidas empezó con todo el tema de las causas, yo dije, la filosofía estudia la teoría de la causa de los presocráticos, ¿no? Digamos, de las causas, de la causalidad. La causalidad tiene que ver con el origen, ¿no? Y de los presocráticos, qué sé yo, Aristóteles después puso el primer motor, Spinoza el no sé qué, también encontró como un ente ahí que explicaba el principio. Digamos, al origen de las cosas uno no se va a poder retrotraer. Empezás con el mito, digamos. No, la teoría de la política va a llegar a aquellas causas visibles, tangibles, porque también en educación estaban las causas no observables. Por ejemplo, y esto es teoría de educación pura, por ejemplo, el nivel educativo de la madre es muy importante. ¿Pero por qué? No solo porque le puede explicar el cálculo matemático, decirle 2 más 2 es 4 y explicarle cómo se lleva 1, sino que a igualdad de niveles educativos de la madre, hay variables no observables que determinan el comportamiento del alumno. Por ejemplo, cómo lo sienta a la mesa, si el niño tiene un escritorio, si le brinda el ambiente adecuado, si mientras que el niño estudia la madre está tirándose los pelos con el hermano o no. Entonces, las causas son múltiples y son multidimensionales. En algún punto la política tiene que decir, bueno, ¿cuáles son las causas más relevantes o las que más explican? Y para eso tenemos los instrumentos econométricos y la estadística. Y ahí hay que hacer análisis, por eso hay que ir a los papers, y hay que ir a la academia, y hay que hacer focus groups, y hay que tener métodos cualitativos y cuantitativos, porque yo te aseguro que una política que detecte mal las causas no va a ser exitosa. Esto es... Por ejemplo, exacto, por ejemplo en las políticas de desarrollo productivo. Bueno, no me dejas avanzar porque yo ahora iba a explicar. Pero, a ver, pasa. Pero, por ejemplo, en las políticas de desarrollo productivo, cuando uno estudia la cadena de valor, ¿no? Las cadenas de valor y que tan en boga estuvieron y aquellas cadenas con mayor impacto de tecnología, que agreguen, que diversifiquen más
el mapa productivo, la matriz productiva. Muchas veces es el mismo marco lógico que uno usa. Y yo te aseguro que muchas veces están mal las políticas porque las causas, no están entendidas bien las causas. Hace un par de años tuve que estudiar, por ejemplo, la cadena de valor creo que de la aceituna. No tenía que ver con la tierra. Entonces uno analiza toda la cadena de valor de la aceituna, desde la semillita que se implanta en la tierra, hasta la forma en que exportaban y con quién competían con España y cómo podían exportar a Europa, en qué tipo de envase exportaban y cuál era la cadena logística, si venían a Capital, si salían por Chile. Bueno, todo eso estaba súper bien estudiado. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la causa de que no era competitiva? De que no había mano de obra calificada. Entonces vos podés hacer un puerto, podés hacer una ruta para que salga la aceituna, pero si atacaste mal el problema, tu política no va a ser exitosa, porque lo que necesitaban era entrenamiento para la cosecha de aceituna en las poblaciones locales. Y quizás eso se solucionaba, porque esto creo que era San Juan, pidiéndole mano de obra, pidiéndole trabajadores a La Rioja, que tenía la misma cadena productiva. Bueno, no importa, es un ejemplo. Pero te quiero decir que esto es el análisis. ¿Y cómo lo detectas? Haciendo un análisis causal y estudiando las causas del problema. Bueno, pasa que estamos hablando de... esto es un instrumento, es una herramienta que te indica los pasos a seguir para poder abarcar multidimensionalmente los problemas y para poder elegir a aquellos instrumentos que afectan las variables o los que pueden acelerar más el crecimiento. Es para ser efectivo. Entonces, ¿me adelantás, por favor? Acá, monitoreo y evaluación, poneme. Entonces, ¿qué es monitorear y evaluar? Es preguntarte, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Lo que se formuló y los instrumentos de gestión que yo elegí, siguen siendo relevantes? Muchas veces yo diseño una política, cambia alguna condición y ya dejó de ser relevante. Eficacia, ¿lo estamos haciendo bien? Para esto requerimos métodos cualitativos y cuantitativos. Tenemos que medir la contribución. Si no tenemos indicadores que midan la contribución, no hay forma de ver si nosotros estamos haciendo las cosas bien. Eficiencia, ¿cómo lo estamos logrando? ¿No dejamos a nadie atrás? ¿Están incluyendo a los hombres y mujeres por igual? ¿Estamos respetando el ámbito local? ¿Están todos los actores del ámbito local? ¿Están los niños? Depende de la política de la población objetivo, pero son preguntas que uno se tiene que hacer a la hora porque si no hay que rediseñar y hay que volver a empezar. Y sostenibilidad. ¿Es sostenible en el futuro? Esto que les digo, muchas veces cuando uno hace desarrollo local y va, por ejemplo, desarrollo productivo local para el municipio de, qué sé yo, mi municipio, Esteban Echeverría. Entonces yo le hago todo un plan de desarrollo estratégico, donde hago un mapa georreferenciado, de dónde tienen que tener el parque industrial, de cuáles son los centros de logística, y todo un mapa perfecto donde se puede ir a capacitar, pero no hay ninguna agencia de desarrollo en el municipio, no hay ningún INTA, ningún INTI, ningún actor local que haga sostenible la política, no sirvió para nada. Entonces, pensar en la sostenibilidad de la política, cuando yo hago desarrollo local, es súper relevante. Y eso son los actores locales, es conocer lo local. Nosotros nos pasó, en el año 2009 hicimos 163 proyectos de desarrollo local en ciudades de 2.000 a 100.000 habitantes, ciudades pequeñas. Y eran las universidades por ahí que lo escribían. Y estaban todos perfectos, pero no aterrizaron porque no había apropiación desde lo local. Bueno. Yo acá traje algunos ejemplos, pero se los voy a contar porque ya me parece que está... ¿Qué hora es? ¿Alguien tiene hora? ¿Me queda cuánto tiempo? Sí, tengo 15 minutos. Les había traído un ejemplo de cómo la agenda y cómo frente a los nuevos problemas la agenda influye
y nos da una perspectiva distinta de análisis frente a los problemas. Por ejemplo, en el objetivo 8, que tiene que ver con empleo decente, ¿qué sabemos del empleo a futuro? Predecir el futuro es difícil. Sabemos que en el mercado de trabajo va a haber algún cambio, ¿no? Sabemos que ahí va a haber algún problema respecto de la digitalización, la automatización, la robotización. Esto va a traer cambios tanto para el mercado de trabajo en sí mismo, para los trabajadores y los empleadores, sino también para los sindicatos, para las instituciones del mundo del trabajo. Y los mercados laborales sabemos que están totalmente relacionados con la productividad, la inclusión, la resiliencia de los hogares, la pobreza. Y que este cambio tecnológico no va a ser para todos por igual, ¿no? Va a destruir algunos empleos, va a generar otros empleos. Y sabemos que esto ya nos pasó con las sucesivas revoluciones industriales, ¿no? Y en cambio, entonces, si bien sabemos que estas cosas son buenas en el largo plazo, en el mediano y en el corto plazo, no se plantea para todos lo mismo, la misma situación. Entonces, sabemos que frente a la Agenda 2030, más de lo mismo no rinde lo mismo, ¿no? Tenemos que enfocar este problema de una manera multidimensional. Sabemos que lo que no puede pasar es que haya desigualdad. La desigualdad es un limitante al crecimiento. La concentración tecnológica, si trae desigualdad de ingresos, es un factor limitante al crecimiento. Y este cambio tecnológico es multidimensional, ¿no? Porque va a romper con los hilos sectoriales, territoriales, el ciclo. No importa qué edad tengas, te vas a ver afectado por el cambio tecnológico. Ahora, la Agenda 2030, ¿qué dice? Muchachos, está bien, todo esto pasa, pero el trabajo decente es la condición fundamental para poder tener bienestar el día de mañana. Entonces, todo esto está bien, pero tenemos que tender al trabajo decente, ¿no? Con todos los derechos del trabajador, con empleo digno, con ingreso digno, que escrito es fácil y es difícil lograrlo. Entonces, ¿qué nosotros como organismo, como Naciones Unidas? En paralelo, sabemos que esta transición, que va a dejar a algunos desfavorecidos y otros favorecidos, tiene que ser justa. Entonces, la transformación en el mercado de trabajo tiene que darse en un esquema de justicia. ¿Y qué quiere decir? Tenemos que respetar el diálogo social, la protección social, los derechos del trabajador y el empleo. Comprender los efectos redistributivos, pensar en soluciones. Y la transición justa la agenda nos obliga a que en esta transición nadie quede atrás. Entonces, ¿cómo estamos nosotros tratando de ayudar al gobierno a pensar esto? ¿No? Como la OIT, por supuesto, que es un tema caro a la OIT, ¿no? A la Organización Internacional del Trabajo, que es tripartita, que está en pleno diálogo continuo con los sindicatos y con los empleadores. Pero interagencialmente, el PNUD, OIT, ONUDI, PENUMA, ONUDI es industria, PENUMA es ambiente, son agencias especializadas, la CEPAL. Estamos trabajando en una iniciativa de empleo verde. ¿Qué quiere decir? Ver en diálogo tripartito, por supuesto, con los sindicatos y los empleadores. Entonces hay una iniciativa con unos fondos de hace un año estamos trabajando para ver cómo el cambio tecnológico asociado en este caso a los cambios de los modelos productivos para hacerlos más verdes, digamos, no sé, el cambio climático y la tecnología va a tender hacia modos de producción más verdes, más ambientalmente amigables. Esto va a traer aparejados nuevas tecnologías, nuevas formas de producir, por ejemplo, sustitución de energías no tradicionales por no tradicionales, eólicas. Va a haber autos automáticos. Toda esta transición del mercado del desarrollo productivo
cómo va a impactar en el mercado de trabajo y cómo garantizar que esa transición, qué instituciones, qué diseño de políticas, cómo en esta causal y haciendo un análisis, ahora les cuento, cómo esto va a cambiar y cuáles van a ser, qué políticas tenemos que definir para acompañar esta transición de que sea justa. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar las agencias? Por supuesto que hicimos llamar al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Industria, a la Secretaría de Ambiente. ¿Y qué hicimos? Hicimos una teoría del cambio. ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuál va a ser nuestra próxima actividad? Llamar a los actores locales, llamar a los actores. Vamos a hacer talleres de consulta, porque si no consultamos y no involucramos a la sociedad, entonces llamamos a la sociedad civil, a universidades, a referentes del sector, para que nos ayuden a pensar esto. Y así vamos construyendo y haciendo advocacy. Por supuesto no le vamos a imponer al gobierno qué tiene que hacer, pero interagencialmente trabajamos en conjunto, intersectorialmente, y por supuesto la segunda etapa va a ser a nivel regional. Vamos a partir de lo nacional, pero seguramente después vamos a bajar a las localidades. Cuando veamos en qué sectores podemos ayudar o en qué sectores vamos a hacer alguna política, vamos a bajar a lo territorial, seguramente. ¿No? Entonces, estos son ejemplos de cómo la agenda va poniendo criterios de diseño en función de sus criterios de programación, ¿no? De no dejar a nadie atrás, de que sea justo. Entonces, cómo uno va forzando los instrumentos para que los instrumentos respondan a estas cosas. Por supuesto que requiere de mucho esfuerzo. Yo les aseguro que sentar en la misma mesa industria, ambiente, requiere de tiempo, requiere de mucha advocacy, requiere de encontrar a las personas claves, por ahí encontrarse algún director que está súper comprometido con el tema y te tracciona al ministerio, ¿no? Eso es nuestro trabajo, es el advocacy, es el tratar de ayudar a los gobiernos al diseño de las políticas. Sí, cómo no. Una de las dificultades importantes que yo noto en este diálogo que es fundamental es la falta de conocimiento sobre la temática de los actores involucrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, como dice, bueno, entrar a los ministerios ya de por sí el ejercicio del diálogo no es una cuestión. Pero aún así, logrando tener la misma mesa, referentes diferentes sectores, hay mucho desconocimiento de la temática, ¿sí? Entonces, la consulta viene, están diferentes actores haciendo programas de inversión, digamos, como una aceleración en la temática para que cuando puedan conversar, sepan de qué están hablando. Bueno, el Perú desarrolló este mecanismo para ayudar a los gobiernos a hacerlo. Seguramente que si vos decís, bueno, ¿cómo me puedes ayudar, PNUD, a convocar actores y dialogar para definir una política tendiente a mejorar de forma multidimensional? Te va a decir, bueno, y tenemos una metodología para hacer diálogos. Y en general, dos cosas. ¿Cómo traccionás a todos los actores representativos de la temática, sentados en la misma mesa? Naciones Unidas es neutral. Nosotros como PNUD sentamos al diálogo a todos los actores por iguales, independientemente de su condición política, por ejemplo, ahora estamos trabajando con las organizaciones basadas en la fe, en este tema de trabajar en las alianzas y ver los catalizadores, los que aceleran. Nos dimos cuenta que un grupo muy importante de organizaciones sociales son las basadas en la fe, la AMIA, la Cáritas. Y de las tres religiones más representativas, los musulmanes, los judíos y los cristianos, hay un montón de organizaciones basadas en la fe que sin saberlo trabajan en territorio colaborando con la aceleración de la agenda, en desastres, en educación, en temas de género, y tienen súper presencia a nivel territorial y a nivel mundial, porque Cáritas trabaja en Argentina copiando esquemas de implementación de políticas de otros países. Y después van a las convenciones internacionales, hicieron el interface y tienen un montón de impacto a nivel mundial. Y nosotros como PNUD, por ser neutrales y Naciones Unidas,
convocamos y tenemos a 16 organizaciones sentadas en la mesa y ahora estamos por sacar una publicación la semana que viene, dentro de un mes, la semana que viene se termina, sobre todo la contribución que las organizaciones basadas en la fe hacen a la agenda. Y vos decís, y se sientan todos en la misma mesa. Lo importante es sentar a los actores claves y con voluntad de diálogo. Si después alguno no sabe del tema, en el diálogo se aprende. No es necesario que, qué sé yo, la OIT tiene un diálogo tripartito de hace 60 años con la patronal y con los empleados, y se dialoga, y se llega. El proceso de diálogo es el proceso inherente de todas las convenciones internacionales. No hay ninguna convención internacional que no surja de un proceso de diálogo. Digamos, y después hay gente específica que sabe cómo hacer los diálogos sectoriales, los diálogos, pero sentar en nosotros este poder de advocacia que tienen los organismos internacionales al ser neutrales, por ahí son facilitadores del diálogo, ¿no? Y siempre, ahora con el tema de empleo verde hacemos unos talleres y vienen todos los sectores. Se va a sentar el sindicalismo, se va a sentar los empresarios, para ver cómo se piensa el problema y qué cosas. Y ahí se van a preguntar sobre cuáles son las verdaderas causas que ellos creen que tienen que ver con el empleo verde, con el cambio tecnológico. Y se va construyendo de a poco, ¿no? Pero se logra. Por supuesto que tiene que ser un diálogo informado, ¿no? Digamos, y eso es el rol del que organiza el diálogo. En general siempre se hace un position paper, se escribe sobre qué problemática se va a tratar para que los actores, preguntas claves, temáticas, cada actor expone en la mesa de diálogo, se escuchan todas las voces, nadie queda sin ser considerado, y en función de eso se va haciendo se van sacando como consensos. Es un trabajo laborioso, pero garantiza la sostenibilidad. Una política, digamos, si vos trabajás a nivel local o temas o sectoriales o donde todos los actores relevantes no están sentados y consensuados, no es sostenible la política. Sí. Eso es mucho advocacy. Eso es mucho. Sí, pero eso es mucho enseñanza. Eso es mucho enseñanza, mucho advocacy, mucho hablar, mucho dialogar, mucha educación en el sentido y las cosas van cambiando y van mejor. ¿Quién iba a pensar cuando se hicieron los ODMs en el año 2000, que eran los 8 ODMs clásicos de nutrición, educación, iba a haber tantos objetivos ambientales en esta agenda que representen el verdadero espíritu y refleje la consternación de la gente? Nadie. Y sin embargo, hoy la agenda ambiental es altísima y tiene gran participación en estos 17 objetivos. ¿Y eso qué fue? Primero, educación, después que la gente se concientizó, después que se dio cuenta que no solo existía, sino que era importante, después que comprometía a las generaciones futuras, después que si no era sostenible, no tenía sentido, digamos. Si la producción no era sostenible y si el consumo no era sostenible, no tenía sentido de ser porque había límites al crecimiento. Entonces, bueno, es todo un trabajo, pero para eso hubo un montón de convenciones, Acuerdo de París, y se va construyendo de a poco. Pero ¿quién iba a decir en el año 2000 que la agenda del 2020 iba a tener tantos componentes ambientales? Y después, el tema de los medios de implementación, ¿no? Hay otra convención de Addis Abeba que acompaña a esta que tiene que ver con qué recursos contamos. Por supuesto que el principal financiador es el Estado, en muchas de estas, sobre todo si las políticas son universales, ¿no? Pero dado el nuevo esquema de cooperación internacional y dado el tema de la pérdida de relevancia entre el norte y el sur, ¿no? Y la relevancia de la cooperación sur-sur y de toda. Esta agenda invita a encontrar formas novedosas de financiar el desarrollo, donde tienen que tener no solo el Estado, sino las organizaciones sociales, el sector privado, y encontrar mecanismos. Por ejemplo, nosotros ahora con la ciudad estábamos ayudando a evaluar una iniciativa que tiene que ver con bonos de pago por resultados, ¿no?
aquellos mecanismos financieros más novedosos donde el sector privado invierte y se hace un fondo de, bueno, se encuentra un instrumento financiero y el Estado paga en función de los resultados. Inglaterra lo hizo con tema, hay un bono muy famoso en Colombia y en Inglaterra, el de Inglaterra, por ejemplo, era con los presos. Aquel preso que lograba insertarse en el mercado de trabajo, bueno, por todo un esquema, ¿no? Las organizaciones sociales los capacitan, los insertan en el mercado de trabajo, y si el individuo sale de la condición de libertad, el Estado le paga y da un bono, el cupón sería, el bono sería y fue exitosa. Y en ese caso no lo financió el Estado, lo financió. Hay muchos bonos de triple impacto, ¿no? Si vos haces un ahorro y mejorás lo ambiental, el pago por resultados tiene que ver con el tema ambiental. Por supuesto que esto no quita la relevancia del Estado en este tipo de políticas públicas, ¿no? Esto, digamos, no quiere decir que el ingreso del privado o el encontrar un mecanismo novedoso de financiamiento quiere decir que la línea en el presupuesto nacional no va a estar. Por supuesto que va a estar. Y otra cosa importante, cuando uno, hablando de presupuesto, cuando uno diseña a nivel local, es la importancia de que todas estas políticas que uno fija o que uno decide y consensúa y dice, bueno, yo voy a priorizar esta política, después esto se vea reflejado en el presupuesto de la localidad. Y eso tiene que ver con la sostenibilidad. Y que sería ideal que los indicadores que uno use para monitorear esto también sean los mismos indicadores que use el presupuesto para monitorear el presupuesto, que los indicadores de éxito coincidan, ¿no? Hacer como un presupuesto por resultados, pero que los resultados tengan que ver con los indicadores de la agenda. Eso es como sería maravilloso que suceda eso. Pero bueno. Bueno, espero que les hayan quedado un poco más o menos claro lo que hacemos los organismos internacionales en pos del desarrollo inclusivo y sostenible. La agenda es un desafío. La agenda tiene muchas variables, es integral, pero hay un tema que es muy relevante, por eso yo traje el tema del mercado de trabajo, que tiene que ver con la distribución del ingreso y tiene que ver que solo en sociedades equitativas es posible el desarrollo. No hay desarrollo con brechas de ingreso altas ni con asignación tan distinta de recursos. Sí, perdóname. Nosotros, mira, el PNUD está organizado, nosotros como PNUD, el área programa, nosotros hacemos, bueno, es un organismo, somos, sí, sí. Ahora te cuento cómo es nuestra cartera de proyectos. Nosotros hoy tenemos 80 proyectos activos en 3 áreas sustantivas: ambiente, desarrollo inclusivo y gobernabilidad, ¿no? Un poco reflejo de las 3 variables del desarrollo. Y trabajamos tanto a nivel nacional, con Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Secretaría PYME, Ministerio de Industria, trabajamos con la Defensoría de la provincia, y trabajamos a nivel local con San Juan, con Neuquén, con Río Negro, trabajamos a nivel provincial y a nivel municipal. Tenemos mecanismos de implementación y ayudamos a los gobiernos dándole asistencia técnica para que implementen las distintas políticas. Sí. Con la Ciudad de Buenos Aires no tenemos un proyecto directamente, pero sí estamos ayudándonos a evaluar el bono de impacto social de empleo. Y tenemos, sí, con la provincia de Buenos Aires, tenemos con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. No, tenemos múltiples actores. En Capital en este momento no. Trabajamos, pero no administramos recursos, digamos, no tenemos proyectos. Bueno, perdón. No, seguimos con las preguntas. Sí. Mirá.
Sí, me estaba preguntando quién era nuestra contraparte natural en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros como contraparte, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos de forma tripartita. PNUD, Cancillería, que es la Dirección de Cooperación Internacional, quien es la que nos habilita, digamos, la que nos da el ok para ayudar al gobierno, y las distintas direcciones del Estado. Trabajamos con cualquier dirección o secretaría del Estado, no tenemos alguna restricción. Muchos, no importa, se acercan desde distintos lados, se acercan municipios pequeños, se acercan Estado Nacional, se acerca la Secretaría de Programación Económica, se acerca, digamos, es el Estado Nacional que quiere implementar una política y que nos busca o para que los ayudemos a diseñarla, o que los ayudemos para implementarla, o que los ayudemos a diseñarla y movilizar recursos. Por ejemplo, en empleo trabajamos con el Ministerio, con la Secretaría de Gobierno de Empleo, y tenemos el programa Joven. El programa Joven también tiene financiamiento del Banco Mundial, entonces trabajamos en conjunto con el Banco Mundial. Y, por ejemplo, el año pasado, a raíz hicieron una experiencia piloto que tenía que ver con las ferias de empleo joven, entonces nosotros los ayudamos a diseñarlas, a ejecutarlas, y una vez que tomó escalabilidad, ya lo financian con el Banco Mundial y ya nosotros tenemos una pequeña acción ahí. Digamos, la idea es ayudar a los gobiernos que desarrollen la política y después que sigan ejecutando. Nosotros como futuros estrategas urbanos. Sí. ¿Qué posibilidades tenemos o cómo sería el procedimiento para hacer una preevaluación de un proyecto? Vos sos un estratega urbano y querés hacer un plan de desarrollo territorial para la ciudad de Buenos Aires. Primero, en general llaman, hola, hacemos una primera reunión. ¿Qué querés hacer? Te damos los instrumentos, te damos la asesoría. Vas a tener que llenar un formulario que es de pedido de cooperación, que eso va a Cancillería. Como con Cancillería hablamos todos los días, yo llamo a mi colega de Cancillería y digo, bueno, la ciudad de Buenos Aires quiere hacer este proyecto, ¿estás de acuerdo? ¿Te van a presentar? Bueno, una segunda reunión ya la hacemos tripartita. Entonces nos sentamos Cancillería, la ciudad y nosotros. Vemos qué quiere la ciudad y vemos cómo lo podemos ayudar para diseñar esa política. ¿Cuál es una teoría de cambio? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuáles van a ser los productos? ¿Cuáles van a ser las actividades? ¿Cómo se va a monitorear? ¿Cuáles van a ser los indicadores de monitoreo? Para todo tenemos nuestro documento de proyecto, que es como este marco lógico. ¿Qué otras acciones similares en otros lados están desarrollando, que podemos hacer sinergias, que podemos traer experiencia a otros países? Y sobre la marcha escribimos la iniciativa en forma conjunta. Por supuesto, el que fija la política es el Estado Nacional. Nosotros, yo quiero hacer infraestructura. No, a mí me parece mejor no. La prioridad de política es la del Estado Nacional o provincial o municipal. Las prioridades las fija el gobierno. Sobre esas prioridades los ayudamos a desarrollar la política. Y después tenemos un manual de gestión de proyectos, donde todo lo que se ejecuta en el marco de ese proyecto se administra bajo la normativa PNUD. Pero eso es más administrativo y aburrido, para mi gusto. Pero bueno. Gracias. Pero en ese documento de proyecto vas a tener todos los insumos, los consultores que contratás como para desarrollar la política. Te hago una consulta con respecto a esto. ¿Y el financiamiento de esos proyectos? Sí. Primero la primer pata, que sería PNUD. Sí. Nosotros financiamos los proyectos con los propios recursos del gobierno, con recursos propios, que tenemos, por ser país de ingreso medio, no tenemos demasiado, o movilizamos recursos de otras organizaciones. Muchas veces, por ejemplo, pasa que hacen una experiencia piloto con el PNUD, hacen el documento de proyecto y negocian el préstamo. Por ejemplo, San Juan empezó así, que ahora tiene la Agencia de Desarrollo San Juan y que trabaja con los bancos, que es un proyecto BID súper exitoso. Empezó con una experiencia piloto con el PNUD y con el desarrollo de la Agencia San Juan desde un proyecto PNUD. Y una vez que diseñó la política y tuvo la institucionalidad, negoció el préstamo y ahí empezó a ejecutar. Cosa que te asegura el buen uso del crédito externo. Y además nosotros tenemos buen diálogo con los organismos. Después tenemos algunos pequeños dineros que salen convocatorias y llamado proyectos, que en general nuestros recursos los ponemos al servicio del Estado para que ellos definan, y en este caso, por supuesto, Cancillería, en qué temáticas ellos van a querer desarrollar, ¿no?
Una pregunta. PNUD, ¿dónde está? ¿Dónde se Esmeralda ubica? 130, piso 13. Sí. Después le doy la página web. Nada, PNUD Argentina y ahí está todo. Sí, estamos acá en Esmeralda y Diagonal Norte, abajo del BID, en el mismo edificio que el BID. Bueno, mucha plata no nos comparten, te digo, ¿eh? Somos como los hermanos pobres de... Bueno, si me escuchan mis agencias hermanas me van a retar porque... Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, a disposición. Yo no uso tarjeta, tengo tarjeta pero no la uso. Yo soy Paola Borges y mi mail es paola.borges@undp.org. Y si entran en la página ahí van a tener todos los datos. Y bueno, quedo a disposición para construir un mundo mejor. Sí.